hay la ordenación de 4 diáconos para la Arquidiócesis de Lima a las 6 de la tarde en la catedral. El diaconado pues es ese paso previo al sacerdocio. Tenemos, la verdad, un seminario con un buen número de jóvenes, alrededor de 60, y poco a poco pues van llegando a esa etapa en la que ya después de 6 años de estudios y de preparación, o 7, llega el momento de poder ordenarse, recibir ya ese poder. El diaconado pues tiene el servicio a la Eucaristía y a la palabra de Dios, pero fundamentalmente es darles esa noticia, como ocurre en otros lugares del Perú, ¿no? Que también entiendo que en Piura, en Arequipa, en otros lugares también se van ordenando jóvenes. La iglesia va creciendo y gracias a Dios la gente es generosa y podemos, digamos, ver con esperanza el futuro de la iglesia con estas noticias. ¿Qué función tienen los diáconos? Los diáconos tienen como principal función, digamos, la predicación de la palabra y el cuidado de la Eucaristía. O sea, el diácono puede, digamos, dar una bendición con el Santísimo, puede distribuir la comunión, que también a veces lo son los laicos, predicar la palabra de Dios, pueden dar, digamos, estos sacramentos fundamentales. No celebran todavía la misa ni confiesan, son las grandes limitaciones. Pero es una figura que en la historia se origina cuando los apóstoles no podían atender a todos y entonces conviene que nombremos unos colaboradores, ¿no? Entonces, los diáconos en ese inicio de la iglesia se dedican a atender a los enfermos, a atender pues a la gente pobre, a atender a las viudas, toda esa tarea que en los comienzos de la iglesia es increíble conocer cómo las costumbres de la fe católica van cambiando el paganismo del Imperio Romano. Para un poco explicarte y de esa manera entender la tarea de los diáconos. En el Imperio Romano había, por ejemplo, una costumbre muy extendida. Si la criatura que iba a nacer era mujer, la indicación muy frecuente es elimínala. Entonces nacía y la desechaban, o sea, la mataban. Es decir, que el tema del aborto no es de hoy ni de ayer. Los cristianos, desde los comienzos, cuando hay una criatura, sea hombre o mujer, inmediatamente la cuidan, la ayudan y crece. La mujer en el Imperio Romano, a los 12 años, era entregada por su padre a un señor que podía tener pues 30 o 40 años mayor que ella. Era utilizada, era completamente esclava. Podía ser que compartiera con ese señor 3 o 4 mujeres o amantes o cualquier otra tarea, digamos, inclusive de pasiones con gente del mismo sexo. La mujer era un saldo. Frente a eso llega el espíritu cristiano que le da un valor inmenso a la mujer. Primero, para que nazca, no la elimina. Segundo, para educarla y formarla igual que los hombres y no entregarla a ningún propietario. Entonces empieza a haber una atracción de la gente porque ve, oye, ellos tratan bien a las mujeres y la gente se empieza a acercar a esta nueva manera de ver las cosas cristiana y va creciendo la religión porque lógicamente si no hay mujeres no hay nacimientos. Entonces el imperio empieza a agonizar por falta de gente y el mundo cristiano empieza a crecer. Son cosas que la historia nos enseña y que a veces uno discute como si fuera la primera vez que se ve este tema. En los inicios del imperio ocurre esto. O, yendo al tema de los diáconos, cuando habían epidemias, los paganos en el imperio alejaban a los enfermos y los botaban para que no contagiaran a su hogar. Todos los enfermos estaban por las calles tirados, ¿te acuerdas? Los leprosos, cuando estaban fuera de la ciudad gritando, oye, que no se acerque este leproso. Y los ricachones se iban de la ciudad a sus propiedades en el campo,
con sus médicos para no contagiarse. ¿Qué hacían los cristianos? Visitaban a los enfermos, recogían a los enfermos, a veces se contagiaban y morían. Entonces, muchas veces los diáconos tenían la tarea de atender a los enfermos, de visitar a los que tenían estas enfermedades en sus casas. Entonces la gente decía, oye, estos ayudan a los enfermos y los otros los dejan tirados para que se mueran. Igual se acercaban más a esta fe cristiana, iban conociendo por sus obras. Igual, diría yo, ocurre cuando en esos primeros tiempos tenías a, digamos, toda esta gente pobre, que eran pues saldos de la sociedad, estaban por las calles tirados. Entonces los diáconos hacían esas mesas comunes para darles de comer a los pobres. Entonces los apóstoles dicen, yo no tengo tiempo porque tengo que predicar la palabra de Dios, tengo que hacer la Eucaristía para dar el pan de Cristo, somos solamente 12, oye, que nos ayuden. Entonces empieza esta tarea de los diáconos. En el tiempo ha ido como cambiándose la función, pero ahí arranca la figura del diácono. Hoy el diácono ayuda al sacerdote en la predicación de la palabra y también en la administración de la Eucaristía, también cuando lleva el viático a los enfermos. Es decir, va quedando como una huella de lo que fue en los comienzos, ¿no? Claro. Ahora, los sacerdotes son en algún momento diáconos también, ¿no? Claro, ¿no? En el paso a ser sacerdote, el paso previo es el diaconado temporal. Ahora hay también un diaconado permanente, o sea, gente que puede toda su vida dedicarla a esta tarea del diaconado, que fue una cuestión que se aprobó en el Concilio Vaticano II. Claro. Y pueden estar casados, y sí, tener familia, así ¿no? así es. Entonces, yo lo que hoy celebro con mucha alegría es que estamos acercándonos a un nuevo grupo y ya hay otros 4 diáconos de hace un año que todavía no se han ordenado sacerdotes, pero quiero decir, hay un grupo de jóvenes que con la gracia de Dios esperamos que pronto puedan ser nuevos sacerdotes para la Iglesia de Lima. Les pido oraciones a todos porque es la única manera de que el dueño de la mies envíe operarios a su campo. Pero hoy a las 6 en la catedral tendremos esta fiesta de la Iglesia de Lima. Bueno, ha habido otro acontecimiento esta semana y se ha dado a conocer esta encíclica del Papa Francisco sobre el medio ambiente, sobre el que se está diciendo mucho, en realidad ha sido muy comentada. Sí, yo quisiera brevemente, porque en el programa no da para tanto, esto tendría que ser una explicación que espero darla a lo largo de estas semanas y también en otros sitios. Y quizás, si pudiera empezar explicándonos qué es una encíclica. Sí, la encíclica es un ejemplo de la enseñanza del Santo Padre. Diría yo, prácticamente la más importante. Cuando el Santo Padre quiere dar a conocer a la Iglesia Católica Universal un avance en el magisterio de la Iglesia que no tiene idas y vueltas, siempre hay una unidad en la enseñanza. Cuando ha habido algún error será por temas histórico o técnico, no por la enseñanza misma. La encíclica es la máxima expresión que un papa tiene para dirigirse a nosotros los católicos. Por lo tanto, tiene un peso muy grande, no es un concilio, no es una definición infalible que puede a veces manifestarla, pero sí no es una exhortación, no es un motu propio, no es una carta, es una encíclica, una manera de decirnos algo importante. Yo he estado leyéndola porque recién ha salido el jueves, entonces puedo hacer... Para todos les llega igual, ¿no? No es que a todos. Los cardenales se la entregan. No, a todos. Está en las redes. En este momento puedes entrar al internet. Digo que no es que ustedes les den la primicia. No. Sino que sale para todos. Para todos. Inclusive la tecnología de hoy
está en Internet. O sea, yo la tengo aquí en mi iPad del Internet, no tengo el documento. O sea, he entrado a la página vaticana y me dice, puedes bajarla aquí. Y es una encíclica que creo que va a ser un bien muy grande, porque como título grande yo pondría: este modelo de desarrollo material y espiritual humano de la sociedad está en crisis. Busquemos alternativas a este desarrollo, no solamente ecológico en el sentido de la minería o del agua, que la gente inmediatamente cree que es una pelea política. No. La concepción que hoy tiene el mundo de cómo hay que crecer y desarrollarse, hay que reflexionarla y probablemente modificarla. Entonces, hay gente que no está de acuerdo, pero es una propuesta muy sugerente, en continuidad con la enseñanza que cita constantemente a San Juan Pablo II y a Benedicto XVI. Entonces, es una continuidad, pero ya más adelante, ahora en el siguiente bloque, podremos desarrollarla con un poquito más de calma. De a poco. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Seguir conversando con el cardenal sobre esta encíclica del Papa Francisco. Sí, mira, una cosa como sencilla, al mismo tiempo muy clara, dice el Papa: nunca la humanidad ha tenido tanto poder sobre sí misma. Es decir, cuando hemos estado hablando del ADN, de la modificación genética, del poder de la comunicación, del Internet, de que yo puedo en un instante estar comunicado con el mundo entero, de que la biotecnología puede hacer que modifiques inclusive al ser humano antes de nacer, puedes cambiar las plantas, pues todo este gran desarrollo, vamos a decir, tecnológico, el Papa dice: vamos a hacer una afirmación. El incremento de poder, el que haya aumentado el poder, no quiere decir que necesariamente esté acompañado del progreso. Puede haber un enorme incremento de poder y, sin embargo, no hay un progreso. Vamos a poner ejemplos que no están en la encíclica, pero yo estoy comunicado con el iPad o con el Internet como quiero. Puedo usarlo para comunicarme con mi hija, con un ser querido, para saber las noticias, para ver quién gana el fútbol, para todo. Y también puedo utilizarlo para generar una serie de relaciones incorrectas, acceder a pornografía, acceder a calumnias y a insultos. O sea, la tecnología en sí misma no quiere decir progreso, depende de cómo la use. Entonces, el Papa dice: ojo, a ese crecimiento tecnológico tan grande le está fallando el crecimiento al mismo tiempo de los valores humanos. Si yo no desarrollo en la política educativa, en la familia, una mayor capacidad de normas interiores, no leyes, sino normas interiores para el uso de la libertad. O sea, si la libertad no está regulada por nadie, yo hago lo que me da la gana, bueno, realmente con esa libertad puedo matar, puedo generar problemas mundiales, puedo envenenar al mundo entero, puedo generar pues un caos, y eso es lo que el Papa nos quiere decir: ojo, todo progreso no es porque tú tengas más poder. Cuando ahora, digamos, de repente hay personas que tienen un control sobre muchos medios de comunicación. Y dice: bueno, tiene mucho poder. No, no tiene mucho poder. Tiene que tener un gran esfuerzo de autorregulación. Si no tiene esos valores, estamos perdidos. Un señor puede tener, por ejemplo, lo que ocurre ahora cuando uno maneja, y la mitad de personas que maneja, exagerándote, está con el celular en la oreja y está distraído, generando choques de una manera realmente peligrosa.
Entonces, llega un momento en que uno dice, oye, toda esta tecnología, por ejemplo, de la comunicación, hace falta desarrollar una ética para que la producción de contenidos también tenga cierta limitación y para que quien usa su libertad también tenga alguna norma. Yo, en el uso de mi libertad, no le puedo dar una patada en la cabeza a un jugador. Me sacan tarjeta roja. Bien sacada. Tiene que haber una limitación a mi pasión por el fútbol, como vimos el otro día en el partido de Brasil. O sea, Brasil no le gusta la derrota y Neymar le pretende dar un cabezazo a otro jugador. No puede. Tarjeta roja. Neymar, tú y tus millones ya no pueden jugar 4 partidos. Bueno, eso en la vida diaria creo yo que está fallando. Y el Papa dice, en el aspecto de la ecología, y cuando dice ecología no se refiere solamente a la parte material de las minas o de los ríos, se refiere mucho más a la ecología humana. Él dice, ¿cómo puedes tú estar defendiendo el que están contaminando el aire con el CO2? La gran discusión del protocolo de Kioto. Y sin embargo, abortas a millones y millones de seres humanos. ¿Cómo no le das importancia al embrión? El embrión, que es el mínimo momento de la vida humana, y lo destruyes sabiendo que es un punto de partida ya de la vida misma. Y sin embargo hay unas discusiones interminables sobre si la mina contamina, sobre si el río está envenenado. Entonces, esos contrastes en que parcializan, reducen una gran discusión sobre un tema y un cinismo enorme sobre otro tema. Esto el Papa, de una manera muy precisa, lo está diciendo aquí. Entonces, nos dice algo importantísimo. El ser humano, nosotros, no somos plenamente autónomos. Es decir, yo no puedo hacer lo que me da la gana. No puedo, no debo hacerlo. Entonces, cuando ve cómo está el mundo de hoy, dice, esa característica humana tan buena, la libertad, está enferma. Entonces, decir que la libertad está enferma es peor que un cáncer. El cáncer podemos investigarlo y tratar de curarlo. La libertad enferma. Cuando empezamos a ver que el egoísmo, la violencia, la envidia, el insulto, la murmuración, el odio, va como matando tu libertad y convirtiéndonos en pequeños salvajes, que ya no somos libres, somos animales salvajes. El ser humano, si su libertad no la tiene normada, es decir, limitada por sus valores, yo tengo que cuidar a mi hijo, no puedo hacer lo que quiero con mi hijo. Yo tengo que cuidar las reglas de tránsito, no puedo hacer lo que quiero, como vimos el otro día con las reglas de tránsito. Yo tengo que cuidar las reglas de la economía. Yo no puedo pagar lo que me da la gana a quien me dé la gana. No. ¿Por qué? Porque esa persona tiene dignidad. Yo tengo que cuidar la manera en que la seguridad en las calles esté más o menos custodiada, porque si no, mi libertad está enjaulada. No salgas que te pueden asaltar. Entonces, esta libertad enferma, que es lo que dice el Papa, es la que con mucha claridad está produciendo estas consecuencias también en la explotación de la riqueza del mundo. Cuando se dice, no, el mercado todo lo resuelve, no lo resuelve todo, no condena el mercado como sistema de trabajo, pero sí dice es insuficiente, no basta. Entonces, lógicamente, se abre una discusión muy grande, pero creo que ha sido realmente profético. No es nunca una declaración ideológica, ¿no? No, en absoluto. Que sirva para decir, estos de izquierda, estos de derecha. No, en absoluto. Es una encíclica profética, así como la Laborem Exercens del Papa Juan Pablo II, o como la Pacem in Terris, o como la primera de León XIII a inicio del siglo XX. Estas primeras Mater Magistas son como proféticas. Este Papa nos quiere decir, estamos en un mundo cambiante en que está habiendo una revolución tecnológica.
Está cambiando la tecnología. La comunicación es uno de los grandes campos, pero también la biotecnología. En los laboratorios se están modificando las plantas, se están modificando los ADN, se está modificando todo. Entonces dice, ¿cómo nos vamos a desarrollar frente a esta biotecnología, frente a esta enorme potencia de los cambios tecnológicos? Entonces, de manera profética, abre un debate en continuidad con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, utiliza muchas citas de un gran filósofo y teólogo alemán, Romano Guardini, que él hizo unos estudios en su juventud y se ve que le impactó mucho. Es un hombre brillante también. Benedicto XVI hablaba mucho de él. Pero para los que nos escuchan, digan, ¿de qué están hablando? Estamos hablando de que el ser humano, su libertad, tiene que estar dentro de un marco, unos deberes, una responsabilidad. Yo tengo que ser responsable de mis actos, no puedo hacer lo que quiero. Y de una manera clara, yo no puedo decir, bueno, voy a pescar con dinamita. No puedo, no debo. Voy a explotar esta mina contaminando estos ríos, no puedo. Pero no es la ideología de agua o oro. No, esas son ideologías políticas. Aquí lo que está diciendo es deber del ser humano de cuidar la creación, la naturaleza que Dios nos ha dado para que convivamos pacíficamente con ella. ¿Está prohibido explotar los bienes? No. ¿Está prohibido el generar riqueza? No. Pero el ser humano, la persona, tiene que ser el centro. No puede ser solamente la riqueza, ni puede ser principalmente el que hay más Producto Bruto Interno. Estamos produciendo más, esto va a generar mayor riqueza. Hay que producirlo bien, respetando el medio ambiente, respetando la equidad para que también los demás puedan gozar de ese bienestar. Son temas siempre delicados, pero importantísimos, porque yo veo que hoy estamos viviendo una temporada en la que el Dios dinero y el Dios libertad hace lo que quiere. En nombre de la libertad te insultan, te dicen lo que quieran. En nombre de la libertad te dicen, oye, este señor tiene acciones en una minería. Señor, cuando uno recibe una herencia como arzobispado de una señora en la que porque le da la gana, que ni sé quién es, deja unas acciones que representan ni 6.000 soles, dices, ¿quién tiene la mala intención de querer generar una calumnia, un comentario, cuando es una cosa netamente institucional, mínima, y dentro de lo que ha ocurrido? Quiere decir que es usted. Claro. Entonces,